Buenas tardes. Es un gran placer participar nuevamente de este evento en el cual he tenido el honor de ser invitado en casi todas sus ediciones. Quiero felicitar muy especialmente a la decana de esta Facultad de Derecho, que siempre presta su colaboración y ha producido un verdadero debate académico constante. Estamos a fin de año y hay 3 congresos simultáneos en esta facultad, lo que demuestra ese dinamismo que reclama el profesor Phelps. También quiero agradecer muy especialmente al profesor Juan Vicente Sola, que es el promotor de estos debates que son tan ricos y que siempre brindan la oportunidad de discutir temas en profundidad y desde diferentes perspectivas. No se trata solo de hacer declaraciones altisonantes, sino de reflexionar. Esa es la idea que él ha expresado y cuando de eso se trata, profesor Sola cuenta conmigo. Es un tema por demás interesante. Yo voy a, en 20 minutos, expresar algunas de las ideas y comenzaría por hacer un breve resumen de algunas de las tesis del profesor Phelps, de su libro Mass Flourishing y de algunos trabajos que ha publicado también, algunos papers, uno muy interesante que dice What's wrong in the West Economies? Así, ¿qué está mal en las economías occidentales? Y algunas de sus descripciones son muy interesantes para lo que hacemos los abogados, para las instituciones y para la Argentina. En primer lugar, él hace un análisis de lo que fue el debate entre aquellos que siguen a Jeremy Bentham y los que siguen a John Rawls, en cuanto a lo que significa el rol del Estado en la economía y sobre todo la asistencia que puede dar a los ciudadanos menos aventajados. Algunos se inclinan por la idea de que la competencia cruda entre ellos va a sumar utilidades y otros se inclinan por la idea de ayudar con una serie de bienes primarios básicos como es educación, vivienda, salud. Pero el problema de estas dos posiciones reside, según la tesis del profesor Phelps, en que con los años, y sobre todo en este tiempo, esto ha producido un estancamiento en la innovación. Este estancamiento en la innovación al mismo tiempo produce otro efecto que es la exclusión, es decir, la falta de inclusión social. Y esta falta de inclusión social lleva a un fenómeno que podríamos llamar o denominar en términos más argentinos la escalera rota, es decir, que hay una frustración de las expectativas de los ciudadanos en ascender socialmente, en la movilidad social. Lo que en Estados Unidos y también en Argentina, en generaciones anteriores, era posible, una persona que venía de muy abajo llegar muy arriba en la escalera social, como es el caso de muchísimos de nosotros, que venimos de padres humildes, padres trabajadores, padres sin relaciones de ningún tipo, y la universidad pública, el sistema institucional nos ha permitido ascender socialmente. Esto se está frustrando y la descripción del profesor Phelps de todo este sistema es que lo que está ocurriendo es que no hay una solución en las economías occidentales, hay un fenómeno importante de exclusión y no hay una solución desde las perspectivas tradicionales. Lo que tiene que ocurrir, según el profesor Phelps, es que tenemos que volver a la idea de los innovadores, es decir, dar la oportunidad a muchas personas que
tengan un proyecto de vida, que creen, experimenten, discutan y así se crea innovación. Él pone muchos ejemplos históricos en su libro y muchos son bien conocidos. Casi todo el siglo XIX fue muy creativo en países como Inglaterra o Estados Unidos y muchos de los inventos de los cuales hoy gozamos lo hicieron personas que simplemente tenían el interés, la pasión por descubrir, por experimentar y también por fracasar. La economía ha evolucionado y se ha vuelto una serie de acuerdos corporativos, como lo denominó recién el profesor Sola. Esta descripción es consistente con otros aspectos. Yo tomaría que esta descripción excede mucho lo que es el análisis económico. Es una perspectiva que implica un cambio de paradigma, según yo lo entiendo. Y sobre esto me gustaría extenderme un poquito. ¿Por qué es un cambio de paradigma? Yo creo que está muy relacionado con dos temas. Uno es la perspectiva sistémica que hoy existe para el estudio de las sociedades y de las economías y la perspectiva institucional. La perspectiva sistémica se opone al reduccionismo, es decir, hasta ahora casi todos los análisis básicamente de la teoría sociológica y de la gobernabilidad y económica también en el siglo XIX han sido reduccionistas, es decir, tomar un aspecto y pensar que con ese aspecto se entiende todo el problema. Hoy hay una perspectiva sistémica que implica que no es posible este análisis reduccionista porque llega al fracaso. Justamente el gran tema de hoy es el fracaso de las predicciones. No hay nada que hayamos podido prever correctamente en los últimos años. Fíjense que esto ocurre no solo en la economía, es decir, hubo grandes crisis económicas en los últimos años en sectores altamente estudiados como el financiero y nadie las previó, por lo menos con los instrumentos con los que contaban. En otros campos, como los estudios electorales, tampoco se puede prever correctamente y las equivocaciones son cada vez mayores. Y así sucede en muchos campos. Esto ha llevado a que hoy la teoría científica y la metodología ha cambiado y se sabe que las predicciones en un mundo que evoluciona a grandes saltos y sistémicamente ya no pueden ser efectuadas de la misma manera. Lo que hay que estudiar hoy son las interrelaciones que forman las partes en un sistema y cómo hay pequeños datos que van iluminando cómo evoluciona ese sistema. Esto es la manera en la cual, el método en el cual se estudia hoy en las neurociencias. Por ejemplo, hoy el estudio del cerebro humano se hace sistémicamente. Cualquier decisión es el producto de una interacción de factores en la naturaleza, en la economía, en las sociedades, en los accidentes. Por ejemplo, hay un libro sobre ergonomía que dice ¿por qué ocurren las catástrofes si no las predecimos? En realidad, las catástrofes van anunciando, son pequeños incumplimientos, pequeñas cuestiones que van ocurriendo, no les prestamos atención y esto produce una catástrofe. El sistema en un momento busca un punto de equilibrio distinto, corrige y este punto de equilibrio se denomina homeostasis y la homeostasis del sistema hace que se produzca una crisis. Por ejemplo, habilitar un instrumento financiero demasiado flexible, no ocurre nada, pero produce un efecto, otro efecto, otro efecto, y a lo largo de los años el sistema corrige y provoca una crisis. Autorizar una obra en una ciudad, en un lugar que no corresponde, pareciera ser algo menor, pero la suma de autorizaciones de obras en lugares que no corresponden, cuando hay una lluvia importante, produce una inundación y una catástrofe.
allí reside el fracaso de las predicciones, porque hay un cambio de paradigma. Necesitamos paradigmas sistémicos, análisis más complejos para las predicciones. ¿Qué tiene que ver esto con la innovación? El otro día hablábamos en un congreso de empresarios de la UIA y decían, ¿qué se puede decir sobre la previsibilidad o la seguridad jurídica hoy? En un mundo que cambia, porque si nosotros vemos cómo impacta la tecnología en el empleo, cómo impacta en el cerebro humano de los niños el trabajo constante con la tecnología, cómo cambian las relaciones globales a través de los grandes flujos migratorios. Es decir, lo que vemos hoy son grandes cambios tectónicos. Se van produciendo en la base de los sistemas grandes cambios y a veces analizamos una pequeña parte, pero no detectamos a dónde se va a producir. No sabemos a dónde va a terminar el cerebro de un niño, cómo va esa interacción a lo largo de muchos años, no sabemos cómo van a ser las sociedades con tantas migraciones globales, no sabemos cómo va a ser el empleo con tan alto impacto de la tecnología, la robótica. En eso tenemos que acostumbrarnos a la innovación, a entender de otra manera los cambios. La innovación ya está en el contexto, en el entorno. Entonces, creo que hay un primer aspecto aquí que es metodológico, sistémico, que es un cambio de paradigma. Hoy en toda la ciencia se va evolucionando hacia eso y nosotros estamos muy convencidos de que así debe ser. Esto tiene mucha importancia en el aspecto institucional. Si nosotros sumamos las tesis del profesor Phelps y este cambio paradigmático en las metodologías de estudio de las ciencias, que es sistémico, vamos a tener algunas de las respuestas de por qué hoy no funcionan bien nuestras sociedades y nuestras economías. Hace muchos años, cuando la Argentina entró en crisis, yo escribí un artículo en el cual analizaba el sistema institucional de dos maneras. Un modelo descendiente, que es históricamente fundado en nuestra región, porque nosotros estamos acostumbrados a que en una época las decisiones descendían del rey, luego del virrey, luego del presidencialismo excesivo, avasallante, y ese presidencialismo a su vez se concentra en acuerdos con grandes grupos y las decisiones bajan. Ese sistema institucional descendiente produce el ahogo de la innovación. Si ustedes se fijan, en nuestro país, cualquier persona que quiere avanzar en algo necesariamente tiene que pasar por Buenos Aires en alguna oficina. Nosotros con el interior decimos muchas veces, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Ese sistema cerrado, ya sea se trate de un club de fútbol, ya sea se trate de alguien que quiere hacer un proyecto empresario, ya sea se trate de un trabajador o de cualquier profesional que quiera desempeñar algo por sus propios medios, está atado, enredado en una estructura institucional que es absolutamente descendiente y cerrada. En eso se ha educado toda nuestra dirigencia y estamos muy acostumbrados a que se analizan los problemas con el reduccionismo metodológico, con un sistema institucional muy cerrado, y entonces se dice, esto es lo que hay que hacer, y es lo que se hace. Y así es como luego las decisiones no llegan, no producen los resultados, y los defectos se van acumulando en la base, se van acumulando hasta que por ahí explotan, generalmente cada década, y entonces esa explosión provoca un giro pendular y
tenemos que evolucionar hacia otro lado. Es lo que nos ha pasado por lo menos en los últimos 60 años en la Argentina. Es hora de repensar el modelo institucional de modo que sea ascendiente, es decir, hay algunos conceptos básicos, principios básicos que hay que mantener unidos en la sociedad. Básicamente son los principios básicos de la Constitución. Pero luego hay que dejar la energía liberada en la base. El profesor Phelps habla mucho de esto, de los emprendedores, de cómo en las escuelas hay que enseñar las historias de los emprendedores, cómo hay que dejar que la gente pueda hacer lo que quiere hacer en la vida, que no siempre es ganar dinero. Nuestro país tiene un capital humano extraordinario, pero está encerrado en un sistema institucional muy descendiente y con un análisis siempre muy reduccionista. Esto es una traba y creo que es una traba muy seria que necesita ser debatida. La descentralización institucional es algo que lo hemos escrito incluso en fallos de la Corte Suprema, cuando nosotros hemos fallado sobre la necesidad de fortalecer las autonomías provinciales, las autonomías de los municipios, la protección de los proyectos personales en la vida privada. Un país que pueda aprovechar su capital humano es un país que tiene descentralización institucional. Y si hay descentralización institucional, nuestro pueblo va a poder hacer muchas cosas. Yo siempre digo que la Argentina es un gran ejemplo de triunfos individuales y fracasos colectivos. Nosotros tenemos personas muy destacadas, los grandes emprendedores de que habla Phelps, nosotros los tenemos en cualquier área, ya sea en el fútbol, ya sea un Piazzolla, un Borges, científicos. La lista de personas destacadas en la Argentina que han sido creativos y que han quebrado algo y lo han innovado es enorme. Pero el resultado colectivo no lo demuestra. Ahí es donde hay, creo, un problema institucional. Y creo que es un gran tema plantearse la descentralización institucional, liberar la energía que existe en nuestro capital humano. Y creo que en el mundo de hoy esto es absolutamente necesario porque tenemos un mundo donde hay muchísimos cambios, nadie los puede prever con anticipación y solo es posible enfrentar estos cambios con una innovación constante en la base social y económica. Esto es lo que necesitamos hacer. Y me parece que aquí hay que prestar más atención a lo que está ocurriendo en la sociedad. En la Argentina y en el mundo tenemos al mismo tiempo que una caída muy fuerte en la credibilidad de las instituciones gobernantes, que este es un fenómeno global, es decir, las instituciones al no hacer estos cambios no pueden dar respuestas inmediatas a las necesidades de nuestra población y por eso hay una situación donde en casi todos los países hay problemas hoy de gobernabilidad respecto de los sistemas institucionales. Pensemos que los sistemas institucionales han sido creados casi todos con ideas del siglo XIX que venían de 2 siglos anteriores y no hubo grandes innovaciones en el estatuto del poder constitucional, en las instituciones en los últimos 200 años. Y todo lo demás cambió enormemente. Esta discordancia, este disloque es lo que está provocando tantos conflictos, tantas sorpresas, tantas imprevisibilidades a lo largo y lo ancho del planeta. Sin embargo, vemos en la base social muchísimas personas que además de trabajar para ganar dinero, utilizan una gran parte de su tiempo en otras actividades que podemos denominar altruistas. Esto también lo menciona el profesor Phelps.
como una de las cuestiones que hay que promover. En Argentina nosotros tenemos organizaciones en las cuales participan personas que no están buscando un lucro, están buscando una satisfacción personal, la satisfacción por una idea, la lucha por un ideal, cambiar la sociedad. Y la lista es muy grande, desde organizaciones que quieren cambiar el mundo, organizaciones que luchan contra la trata de personas, personas que luchan con el tema de la droga, contra las adicciones, personas que luchan contra la discriminación, las personas que están en las distintas comunidades de distintos grupos raciales que conviven en la Argentina, de distintos orígenes migratorios, las personas que luchan para que no se extinga una especie, las que luchan para proteger los glaciares, las que luchan por tantas cosas. En la Argentina es extraordinariamente rico el capital humano y el entusiasmo. Yo lo llamé una vez una suerte de perfume de epopeya que se respira en nuestro país. Cuando uno ve tanta gente peleando por cosas que no son para ganar el dinero cotidiano, que es lo que dice Phelps, son otras motivaciones altruistas. Esa energía es extraordinaria y es lo que necesitamos en el campo de la innovación. Creo que la gran tarea es cambiar el concepto de la gobernabilidad, cómo se gobierna hoy, y el concepto institucional. Me parece que estamos en una época de cambios, nadie lo niega, pero se habla muy poco del cambio institucional, de poder en nuestro país, como en muchos otros, descentralizar, liberar energía, dejar que la gente actúe. Y esto es tan claro, hay países en los cuales no hay gobierno, se ha paralizado el gobierno y mejoran. Esto muestra la enorme discordancia que hay entre estos sistemas institucionales cerrados y lo que hay en la energía de nuestro pueblo. Nos pasó a nosotros en el año 2000. La gente salió de la crisis luchando denodadamente y actuando. Esa energía enfocada en la innovación es lo que va a hacer que la Argentina sea un país distinto. Y quiero terminar con un aspecto que no me parece menor en la obra del profesor Phelps, que, dedicado a la economía toda su vida, ponga el acento en la educación. La educación es central. La educación no es transmitir conocimientos consolidados para que se repitan, sino es entusiasmar para la innovación, para que nuestros estudiantes puedan ser creativos, puedan experimentar. Y esa es la razón por la cual uno encuentra una satisfacción en la vida. Porque no es solo el progreso material, sino lograr satisfacciones. Todos los que hoy estudian los problemas de igualdad, por ejemplo Amartya Sen, que también he citado en la obra del profesor Phelps, sostienen que no es solo buscar una base igualitaria en términos económicos, sino que exista un proyecto de vida mediante el cual una persona se pueda sentir satisfecha, incluida, participar en, Phelps lo llama la buena economía, ¿no? Nosotros decimos el buen gobierno, participar en el diseño de la sociedad. Esto Argentina lo tiene. Creo que solo hace falta transformar profundamente el régimen institucional. Creo que este es uno de los temas que ojalá podamos discutir ampliamente en nuestro país en los próximos años. Nada más y muchísimas gracias.